sobre objetos o superficies materiales. Todo lo que es inerte, la asepsia. Mientras que la antisepsia es un procedimiento que busca eliminar también los microorganismos, pero presentes en seres vivos. ¿Ya? Dentro de las principales técnicas de asepsia tenemos la limpieza, el lavado, y ahí es donde justo sale nuestro tema, que es la desinfección y la esterilización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre desinfección y esterilización? Muchos autores lo definen como el conjunto de procesos que utilizan medios físicos o químicos para eliminar los microorganismos en sus formas vegetativas. Pero esta desinfección no asegura la eliminación de esporas bacterianas, cosa que por lo contrario sí lo realiza la esterilización. La esterilización consigue eliminar o matar todas las formas de microorganismos contenidos en un objeto, incluyendo las esporas bacterianas que les estaba mencionando. Se considera que un producto es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente es 1 en 1.000.000, lo que se habla de coeficiente de seguridad de esterilidad. Ahora, existe una clasificación de los instrumentos odontológicos que vamos a esterilizar, dependiendo de la superficie con la cual han entrado en contacto. Desde los elementos que prácticamente solo entran en contacto con la piel, donde nosotros podemos mencionar el mango de la lámpara, los controles de la unidad dental, la jeringa triple, pinzas, la pieza de mano, se consideran como elementos no críticos. Solo tienen contacto con la piel sana, no con las mucosas. Cuando ya tenemos contacto con las mucosas, hablamos de elementos semicríticos. Estos están en contacto con la mucosa intacta, pero no la atraviesan, es decir, no están en contacto con la sangre o con el interior del cuerpo o el tejido. Aquí cabe mencionar que se encuentran los alicates de ortodoncia. Ahora, los elementos críticos, ¿sí?, son aquellos que se introducen directo al cuerpo, entran en contacto con la sangre o pueden provocar un sangrado al introducirlo. Por ejemplo, bandas para las molares. Por ejemplo, los mini tornillos propiamente, los mangos de mini tornillos también. Podemos ahí mencionar de que los mini tornillos se pueden reutilizar en el mismo paciente, pero requiere ser esterilizado. Entonces vienen a ser elementos críticos. ¿Ok? Entonces, también tenemos que considerar los niveles de desinfección que tenemos que realizar. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos define cada uno de ellos como desinfección de alto nivel, desinfección de mediano nivel y desinfección de bajo nivel. La desinfección de alto nivel la consideran como que elimina virus, bacterias, hongos y algunas esporas resistentes, donde destaca, por ejemplo, el glutaraldehído al 2%. Ya, el glutaraldehído al 2% es muy efectivo. Sin embargo, para lograr un concepto que más adelante voy a hablar sobre la esterilización, requiere bastante tiempo. Y cuando se usa en poco tiempo, solo se consigue una desinfección. Otros elementos también, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído. Una desinfección de mediano nivel son efectivos contra, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, los hongos, los virus. Eh, Se incluyen en este grupo fenoles y amonios cuaternarios. Y los de desinfección de bajo nivel, hablamos que es mínimamente efectivo ya que no actúa sobre esporas, ni el Mycobacterium tuberculosis, ni virus. Ahí se puede considerar el alcohol etil, el alcohol, algunos detergentes enzimáticos, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí hay un cuadro en el cual
podemos observar los diferentes productos que se utilizan para la desinfección, sus mecanismos de acciones y sus usos. Por ejemplo, el nivel de desinfección que se considera para el cloro se considera dependiendo de la concentración en la cual está dada, puede llegar a ser intermedio o bajo, dependiendo de la concentración. El peróxido de hidrógeno, si se mantiene en la concentración de 3 hasta 25%, también vendría a considerarse un nivel de desinfección intermedio. Los alcoholes, también en algunos estudios, algunos mencionan de que puede ser de bajo desinfección, otros, dependiendo de la concentración, también puede llegar hasta intermedio. Amonios cuaternarios, algunos estudios mencionan que es de bajo desinfección, otros de intermedia desinfección. Hay un poco también de variación respecto de la concentración en la cual este estudio lo menciona. ¿Okay? La clorexidina, que es de nivel de desinfección bajo, y el glutaraldehído al 2%, que es un esterilizante químico, ¿ya? Pero si se utiliza por poco tiempo, también es un desinfectante, se podría considerar como un nivel de desinfección alto, ¿sí? Que su mecanismo de acción es la alquilación del ADN y el ARN. Ahora, también tenemos que considerar que para que un desinfectante sea eficaz, existen factores que influyen sobre su eficacia sobre los microbios o microorganismos. Va a depender de estos 4 factores que lo menciona en la bibliografía, que es el número de microorganismos, ¿ya? Dice, a mayor número de microorganismos y variedad de estos, será necesario mayor tiempo para eliminar la población entera. Ahí existen influencias ambientales, donde hay situaciones donde los microorganismos se asocian con materia orgánica formando biopelículas, y esto hace que su actividad que sean, pues, para ser eliminados requieran mayor tiempo, ¿ya? Debido a que inhibe la acción de los antimicrobianos químicos, por ejemplo, eh, porque su actividad depende de la temperatura de la reacción química que producen. El tiempo de exposición. Los químicos antimicrobianos suelen requerir mayor tiempo de exposición para microorganismos más resistentes o endoesporas. Las características microbianas, que dependiendo de las características del microorganismo se van a tener que usar diferentes métodos para poder eliminarlos. Entonces tenemos que considerar estos 4 factores para medir más o menos cuál va a ser el nivel de desinfección que puede lograr el desinfectante. ¿Okay? Ahora, también dentro de la esterilización tenemos métodos. Como ya hemos definido ya la esterilización en el inicio, los métodos de esterilización vendrían a ser de 3 tipos. Ya existen métodos químicos, existen métodos físicos y existen métodos térmicos. Ya. Implican el uso de sustancias letales para los microorganismos y son muy utilizados en la industria farmacéutica. Más adelante voy a pasar a detallar los más utilizados. Los métodos físicos involucran el empleo de procedimientos físicos como por ejemplo la radiación ionizante, alta presión y filtración, ¿ya? Pero los métodos físicos no son muy utilizados en el área de la odontología, ¿sí? Y también los más usados, los métodos térmicos. Se considera el autoclave o esterilización por vapor de agua, que el tiempo promedio que utilizan para la desinfección es 15 minutos a 121 a 124 grados centígrados a 200 kilopascales de presión, ¿sí? Mientras que en el calor seco, que es el que muchas personas utilizan, es a 160 grados centígrados por 180 minutos para poder recién conseguir una esterilidad, o 170 grados centígrados por 60 minutos.
O también otra opción es usarlo a 180 grados centígrados por 30 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a definir cada uno de ellos. La esterilización con calor seco. El fundamento de este método estriba principalmente en que el calentamiento del aire y la transferencia de energía calórica al instrumental se pretende esterilizar, lográndose la muerte de los microorganismos por dos procesos, por coagulación o por deshidratación de las mismas proteínas de los microorganismos. Eh, Como ya lo he mencionado, la esterilización ocurre después de, dependiendo de la temperatura a la cual se aplicada, incluso de 2 horas a 160 grados centígrados, 1 hora a 170 o 30 minutos a 180. Y también influye la calidad del horno y la cantidad de la carga que está diseñado este horno. ¿Sí? Eh, Los esterilizadores por calor seco pueden ser de dos tipos, de aire estático, que son los de la imagen, son los más comunes, y hay otros que son más sofisticados, que son de circulación forzada de aire. La esterilización de calor seco es generado por una resistencia que va subiendo por convección natural al interior de la cámara y provoca la esterilización que todos conocemos. Mientras que hay otros equipos más sofisticados que son el esterilizador de calor seco de circulación forzada de aire, ya, donde el aire calentado es impulsado y circula a gran velocidad por la cámara. Esto permite la rápida transferencia del calor al instrumental, de modo que se reduce el tiempo necesario para conseguir la esterilización. Vamos a continuar. Ya. Ahora, la esterilización con vapor de agua eh, es la realizada por un autoclave. ¿Ya? Consiste en someter los instrumentos a una fuente de vapor de agua saturada bajo presión eh, por un tiempo determinado en una cámara cerrada. En realidad este método es el ideal para la práctica odontológica, ya que esteriliza los instrumentos relativamente rápido, es menos sensible a errores del operador y debido a que muchos productos en la actualidad tienen algún componente plástico, nos permite esterilizar una gran variedad de estos instrumentos sin tener temor a que estos se puedan derretir por el calor seco. ¿Okay? Ahora, existe una clasificación de autoclaves, ¿ya? Donde existen autoclaves de tipo N, autoclaves de tipo B y autoclaves de tipo S. La letra N nos hace referencia a Naked Solid Products, que nos dice productos sin envoltura, sólidos y sin envoltura. Entonces, en este tipo de autoclaves no permiten esterilizar, por ejemplo, ropa, eh, elementos porosos, cuerpos huecos ni productos embolsados. Ahora, los autoclaves de tipo B, que son en realidad el gold standard, viene en la letra B, viene a hacer referencia como Big Small Sterilizer, es como que un pequeño gigante para la esterilización. Eh, Se puede esterilizar cualquier tipo de carga, incluyendo textiles, elementos porosos, cuerpos huecos como las piezas de mano, turbinas, cánulas, etcétera. Y como lo repetí, son los ideales para en la actualidad ser utilizados en el consultorio. Y los autoclaves tipo S, ya que son una clase intermedia entre los autoclaves de tipo N y los autoclaves de tipo B. Sus características no están bien definidas por ninguna norma en la actualidad. Eh, Simplemente de las modalidades con las que se realicen, sus prestaciones las determina el diseñador y las define el fabricante en función de pruebas específicas. Sin embargo, no se sabe con exactitud si es que logran los mismos alcances que logra un autoclave de tipo B. Por eso tampoco no están fiables de usar.
no ni son tan recomendables, entre comillas. A ver, entonces, ahora, los métodos químicos de esterilización, ya hablamos de la esterilización con glutaraldehído al 2%. Este debe utilizarse a temperaturas de 25 grados centígrados y se tiene que mantener el instrumental sumergido durante 10 horas para conseguir la esterilización química que queremos lograr. ¿Sí? Este producto, al ser tóxico, requiere que lo lavemos posteriormente, ya se puede ser con agua hervida o estéril, y para ahí recién utilizarlo. La esterilización con óxido de etileno, ya, que se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles, como por ejemplo plásticos, gomas. Eh, la duración de esta esterilización más o menos es de 90 minutos, sin embargo, requiere luego un periodo de 12 horas de aireación para eliminar los residuos de gas que producen, y encima estos gases son tóxicos. Entonces, también están dejando de ser muy utilizados en la actualidad. Existen otro tipo de equipos, como por ejemplo este, que es esterilización por gas de plasma de peróxido de hidrógeno. Ya consiste en la difusión del peróxido de hidrógeno en fase de plasma. La temperatura alcanzada, al igual que en el caso anterior, es baja y no es necesaria la posterior aireación del material. La completa esterilización se consigue en 55 minutos, pero la desventaja principal es de que es un equipo caro. ¿Ya? Y si es que lo ponemos en contraste con el autoclave es mucho más efectivo y más asequible. Entonces, por eso tampoco no es tan recomendable este equipo. Ahora, para finalizar, voy a hablar de unos artículos que he encontrado. Ya más o menos vamos a ir mencionando las conclusiones de cada uno de ellos. Bueno, en este artículo se titula Evaluación de la eficacia de 4 desinfectantes de instrumentos de ortodoncia, estriados y no estriados, un estudio in vitro. Ya. Debido a de que se buscó lograr el control efectivo de infecciones y no solo desinfectar nada más. Entonces se logró comparar la eficacia de 4 desinfectantes, que son la solución DUR, de Dur Dental, uno de Bacilol, otro de Detol, y el más común y usado es conocido aquí en Perú, es el Sablón. ¿Ya? Estos instrumentales fueron sometidos de instrumentales de ortodoncia expuestos a bacterias como por ejemplo Streptococcus mutans, Candida albicans, Bacillus subtilis, perdón. Entonces, en esto se concluyó de que después de 5 minutos de exposición de los instrumentales de ortodoncia a estas bacterias y se comparó el grado de desinfección, el, el Detol y el Sablón no pudieron eliminar el Bacillus subtilis. Sin embargo, los otros sí. Y recién a tiempos mayores se fueron más efectivos todos los productos. Entonces, la recomendación del estudio nos dice de que como mínimo para poder garantizar una desinfección de los instrumentales de ortodoncia que necesitásemos reutilizar por nuestro paciente, tendríamos que someterlo al sablón, que es el más común aquí en Perú, por lo menos unos 10 a 15 minutos para lograr una desinfección y no hagamos una contaminación cruzada. Ahora, en el siguiente artículo, ya que busca evaluar métodos de desinfección ortodóntico, el estudio comparó 3 métodos de desinfección en 30 pinzas de ortodoncia inoculadas con bacterias de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus salivarius. Las pinzas contaminadas se dividieron en 3 grupos.
y se desinfectaron de diferentes maneras. ¿Sí? El grupo 1 se desinfectó por cepillo, agua y jabón. El grupo 2 se desinfectó con algodón empapado con alcohol etílico al 70%. El grupo 3, una inmersión en una solución de glutaraldehído al 2% durante 30 minutos y luego fue aclarado con agua. Entonces, aquí se logró obtener de que las pinzas de ortodoncia que fueron desinfectadas con glutaraldehído al 2% durante 30 minutos fueron el único método eficiente, siendo capaz de descontaminar todas las pinzas, seguido del alcohol etílico al 70%, que mantuvo el 20% de las pinzas infectadas, y, y finalmente el agua y jabón, que mantuvo el 60% de las pinzas contaminadas. Ahora, en este otro artículo nos hablan de los elastómeros. Utilizamos las ligaduras elastoméricas que utilizamos en ortodoncia. Se quiso investigar el efecto de diferentes protocolos de desinfección y su relación con las propiedades mecánicas de estas ligaduras elastoméricas. Se buscó verificar si es que afectaba su composición, donde un total de 120 ligaduras elastoméricas se dividieron aleatoriamente en 6 grupos, eh, según el método de desinfección empleado. Entonces, el grupo 1, los ligaduras elastoméricas no se sumergieron en una solución desinfectante, fue el grupo control. El grupo 2 fueron sumergidos en glutaraldehído al 2%. El grupo 3, el ligaduras elastoméricas se sumergieron en una solución de alcohol al 70%. El grupo 4 se limpiaron en una máquina de lavado por ultrasonido, ya, por inmersión en una solución de detergente enzimático al 0,5%. El grupo 5 se realizó procedimiento también con lavadora ultrasónica, seguido de una inmersión en glutaraldehído al 2%. Y el grupo 3 realizó el lavado ultrasónico acompañado de alcohol al 70%. Luego de la desinfección fueron sometidos a resistencia a la tracción para ver si es que afectaba sus propiedades y se evaluó la resistencia máxima, el alargamiento máximo y el trabajo a la falla, concluyéndose que la desinfección con glutaraldehído al 2% fue la única sustancia que no mostró una influencia significativa en sus propiedades mecánicas. Por el contrario, deben evitarse el alcohol al 70% y las lavadoras ultrasónicas, ya que influyen significativamente en las propiedades de las ligaduras elastoméricas. Entonces, a manera de resumen, para finalizar, podríamos mencionar de que si necesitamos reutilizar alguno de nuestros instrumentales para poder atender a nuestros pacientes, lo mínimo recomendable sería utilizar glutaraldehído al 2% por 30 minutos, luego aclaramos o lavamos con agua. La segunda opción sería el sablón, utilizarlo mínimo unos 15 minutos, ya, luego lavarlo. Y la tercera opción podría ser usar alcohol al 70%, ¿sí? Y básicamente sería ese mi tema de exposición del día de hoy. Uh, Quedo atento a cualquier tipo de preguntas que quieran realizar. Gracias. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Doctores, preguntas. Preguntas, doctores. Marcelo, una consulta. No llegué a escuchar el tiempo en esterilización por vapor de agua o autoclave. Ya, sí, ahora te digo, mira, en autoclave es 15 minutos. El más usual es a 15 minutos a 121 a 124 grados centígrados y a 200 kilopascales de presión.
Ya, Marcelo, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, amigo, una pregunta. Tú mencionaste que habían tres tipos de autoclave, tipo B, tipo N y tipo S. Dijiste que el que más usaba nosotros era el tipo B. Eh, Ujú, ah, claro. Cuando uno compra su autoclave, ¿cómo se fija que es tipo B? Por ejemplo, yo me compré mi autoclave hace años y no sabía que había esos tipos, ¿no? Yo imagino Claro. que como es que lo compré en una casa dental, imagino que me vendieron el tipo B. Claro, mire, en realidad la forma de determinarlos a simple vista está difícil, ¿ya? Porque muchos se parecen entre sí. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Es que el autoclave tipo B es un poco más caro, ¿ya? Otra forma también de determinarlo sería de que primero antes de chequear, tendrías que chequear si es que la marca que has comprado produce autoclaves de tipo B, porque hay algunas marcas que no producen, solamente producen autoclaves de tipo N porque son más económicos. Eh, Luego de ello, podría ser también el año en el cual lo has adquirido, porque los autoclaves de tipo B tienen, en promedio de mercado, deben tener sus 6 años más o menos, 6, 7 años. Y de ahí los que estaban antes de ellos han sido casi todos tipo N. Y son los que generalmente están más en ofertas. Entonces, habría que evaluar bien qué marca tienes y chequear ahí la descripción. Tranquilamente ahí puedes obtener cualquier tipo de información en la web. Y en la facultad, que ya hacen con autoclave ese tiempo, antes Mira, no era tipo B. los autoclaves, los que yo estoy mencionando aquí en la presentación son autoclaves diseñados para odontología. ¿Ya? Existen autoclaves de uso médico, ¿ya? Que son más grandes, como los que utilizan en la facultad, ¿ya? Y que no se someten a este tipo de clasificación, ¿ya? Y en esos que tienen otras formas, más industrializados, ahí sí puedes meter sobres y puedes meter todos. Pero el que tenemos en la facultad, si no me estoy equivocando, son de uso médico, los que utilizan en los hospitales, todas esas cosas. Entonces, es por eso de que tienen, creo que, forma más que todo cilíndrica. Sí, Entonces, parece una olla claro, grande. es por eso de que ahí sí acepta sobres y toda la cosa, porque están diseñados para otro público. Entonces, y no se rigen bajo este tipo de clasificación. Ya, gracias, amigo. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Marcelo, llama a alguno de tus amigos. Mm, a ver, ¿quién pregunta? Kinner. Kinner, ¿qué es la tindalización? Normal pregunté. Doctor, buenas noches. ¿Me podría repetir de nuevo, por favor? ¿Qué es la tindalización? Tindalización. Ujú. No, doctor, no sé. ¿Alguien sabe qué cosa es la tindalización? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Un método de esterilización, doctor. Ujú. Ya, ¿y cómo funciona? O por calentamiento. Ya, ¿cómo funciona? Ay, sí. Está bien, es por calentamiento. Me parece que es calentamiento, elevación y disminución de la temperatura. Así es Ujú. un calentamiento por tandas, ¿no? Es un procedimiento que de alguna manera se utiliza para elementos plásticos, ¿no? Tratando de hacerle frente al autoclave. Lo que pasa es que antes ah, se, se reutilizaban los guantes, algo que hoy es un tema medio jalado de los pelos.
pero nosotros teníamos que reesterilizar los guantes. Es más, los guantes se parchaban, habían formas de parchar los guantes, volverlos a esterilizar. Entonces, la tindalización es un procedimiento de esterilización de 3 tandas de calor a 60 grados de temperatura, ¿verdad? Calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento por 3 tandas, ¿no? Pero, claro, la, la efectividad de esto también tenía un signo de interrogación enorme, ¿verdad? Muchos de nuestros protocolos de esterilización se han visto de alguna manera puestos a prueba con el tema del COVID-19, ¿verdad? Y nos volvimos locos. O sea, si ustedes se ponen a pensar, realmente nos volvimos locos con el tema del COVID, porque pasamos a ser, en primer lugar, el primer frente de contagio, ¿no? O sea, los primeros en poder contagiarse y los primeros responsables de poder contagiar pacientes, ¿no? Y empezaron a salir medidas y protocolos, algunos coherentes y otros absurdos, ¿no? Los principales elementos de desinfección, o digamos el más conocido y el más barato, es el cloro, ¿no? Entonces la lejía, el hipoclorito de sodio, obviamente, en sus diferentes concentraciones y variantes, ¿no? Algún personaje brillante se le ocurrió que debíamos generar estos pediluvios, ¿no? Más hasta nombre simpático le pusieron a la historia, y que cada persona o cada familia debía tener su pediluvio en la puerta o la entrada de su casa para remojarse los pies y aparte de malograr los zapatos, no lograr nada, porque, o sea, yo no sé si con eso no nos hemos muerto, con la volatilización y vaporización del mismo cloro, ¿no? Ha sido un milagro. Pero todos los elementos de desinfección, en primer lugar, para hablar de la desinfección, tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no? O sea, digamos, los factores a favor es la posibilidad de lograr la eliminación de gérmenes en elementos que normalmente podrían malograrse a través del calor, ¿no? Salvo el tema de la esterilización con autoclave, pero seamos realistas, ¿no? Hasta hace unos años tener un autoclave en el consultorio era un tema prohibitivo, ¿verdad? O sea, ahora han entrado una cantidad enorme de autoclaves y esto se ha, digamos, masificado, ¿no? Se ha tomado otra, digamos, otra facilidad para que podamos tener otros elementos de esterilización, ¿no? O sea, o esterilizadas en seco, ¿no? O esterilizadas a través de algún tipo de desinfectante, ¿no? Algún pañito con alcohol, luego empezaron los primeros en aparecer los glutaraldehídos, ¿no? El instrumental no se debe, no se puede esterilizar con cloro, con hipoclorito, porque el hipoclorito casi, por decirlo, se come el acero inoxidable. Entonces, los derivados del cloro no son buenos elementos para la desinfección del instrumental. En todo caso, como un pasaje rápido, ¿no? Y luego el lavado del instrumental. Sí, más bien para poder ser usados en superficies, ¿no? Pero no para realmente producir la desinfección a través del instrumental. Am, Luego, y me había olvidado, realmente Marcelo nos ha traído a la mente de nuevo el famoso sablón, ¿no? El sablón realmente ha sido un producto que lo hemos utilizado eh, de manera casi frecuente. Cuando nosotros estábamos en la clínica, estaba yo de residente,
cada uno de nosotros tenía un recipiente con sablón donde metíamos el instrumental, ¿no? No lo sé, hubiera sido importante haber hecho un estudio para ver la efectividad, digamos, de la desinfección que hacíamos. Y si no, realmente estábamos haciendo algún tipo de caldo de cultivo personal ahí en cada uno de los recipientes, ¿no? El tema es que la posibilidad de infectarnos, de contagiarnos nosotros y obviamente de ser también a la vez retransmisores de infecciones cruzadas es el principal riesgo, ¿no? Hace años en San Marcos hubo un caso de un paciente que falleció por una endodoncia, ¿no? Se asumió que había desarrollado tétanos, ¿no? Obviamente esto fue un tema que generó algún tipo de publicidad negativa, obviamente, pero que felizmente quedó ahí nomás de lado, ¿no? Ah, Hace poco a otra universidad donde trabajo llegó un médico, hicieron una extracción de terceras molares y desarrolló una infección por actinomicosis, ¿no? Y estos son obviamente contaminantes de sala, ¿cierto? Porque no solamente debemos pensar al momento de realizar nuestra desinfección y esterilización, de pensar en el instrumental, sino también las superficies, ¿no? Ah, la Organización Mundial de la Salud generó una gran confusión, creo yo, como les digo nuevamente, con el tema de las medidas de bioseguridad cuando empezó la pandemia del COVID-19. Empezaron a sacar algunos estudios, no sé de dónde, que el virus podía vivir en una superficie de acero inoxidable hasta por 9 días, ¿no? O sea, después se demostró que eso no era cierto, pero ya el daño estaba hecho. O sea, lo que se buscaba probablemente era generar pánico, ¿no? En realidad casi todos los elementos que nosotros desinfectamos mueren con casi todo lo que estamos acostumbrados a usar, salvo los gérmenes que producen esporas, ¿no? Y a ellos es a los que definitivamente tenemos que dedicarnos, ¿no? En su máximo, digamos, extremo. Tétanos, por ejemplo, se protege a través de esporas, así como algunos otros ah, gérmenes que realmente son los que más suelen hacer daño, ¿no? Hace años, y por eso es que ahí va la otra historia. Eh, Llámame a otro compañero, Marcelo, por favor, o compañera. Ah, Kelly, Ujú. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo influye el proceso de desinfección o de esterilización en la duración de tu instrumental, por ejemplo, ¿no? Y en la fatiga o resistencia de tu instrumental. Bueno, como lo mencionaba, por ejemplo, en el caso del cloro que va corroyendo el acero, pero también en el corte y en el grado de movilidad de los alicates, ¿no? Por ejemplo, alguna vez a mí me pasó mi asistente lo dejó mucho tiempo en el sablón Ujú. y pues finalmente se endureció ahí dentro, ¿no? Y Ujú. ya ese alicate de corte pues fue desechado totalmente. Ya. Y en cuanto al calor, los En tipos de cuanto a, calor, ujú, claro, calor hay seco, calor diferencia húmedo. cuando es, claro, hay diferencia cuando es calor seco de calor húmedo. Ujú, No estoy muy segura porque no lo recuerdo muy bien, ujú. pero tengo entendido que uno de esos sí va disminuyendo el corte, el filo de los alicates, ¿no? ¿Alguien tiene idea cuál de los dos sistemas disminuye el filo del instrumental? Tengo entendido que es el calor seco. Ya. El autoclave, doctor, creo, porque yo metí dos cortes de ligadura en autoclave y perdieron el filo. Es el calor húmedo, o sea, es el autoclave el que quita el filo del instrumental.
Entonces, instrumental de corte, por ejemplo, es mejor tratar de desinfectarlo o meterlo a la estufa, ¿no? Al calor seco, ¿sí? Para lo demás, realmente el autoclave funciona mejor, ¿sí? Pero les cuento algunas anécdotas, ¿no? Obviamente para que no lo hagan, pero hace algunos años, ya por lo menos eran unos 8 o 10 años atrás, 10 años atrás, en otra universidad, este, estábamos colocando unos mini tornillos porque teníamos que empezar a hacer un proceso de intrusión. Yo había indicado dentro del plan de tratamiento que se colocaran estos mini tornillos y eran unos mini tornillos que tenían una particularidad, pues no eran mini tornillos convencionales, sino que eran mini tornillos de uno de enroscado convencional y el otro de rosca inversa, es decir, uno se atornillaba hacia la derecha y el otro tornillo se enroscaba hacia la izquierda. Entonces, esos tornillos se colocan de esa manera cuando queremos hacer arcos de intrusión, porque si ustedes se ponen a pensar, imagínense un arco de intrusión, yo estoy abusando de la imaginación de cada uno de ustedes, ¿no? Pero en el lado derecho, a ver, traten de pensar conmigo, en el lado derecho del arco de intrusión, cuando se activa el arco, el tornillo se enrosca o se desenrosca. Voy a poner una pizarrita mejor, ¿ya? Vamos a entenderlo mejor. Me encanta esta pizarra. Victoria, tú me mandaste para compartir, te acepté, ¿llegaste a poder entrar? ¿Qué cosa, doctor? Me mandaste una solicitud para compartir el jam y te puse que sí. ¿Pudiste verlo? El jam. Ah, sí, 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 yo acepté. Ya, no me acuerdo. Yo puse que sí, pero no sé si realmente pudiste ver. Bueno, vamos por acá. Me dicen si me están mirando un rato acá y no de nuevo a la pizarra. ¿Ya? Imagínense que yo quiero hacer un proceso de intrusión. Vamos a poner una punta, no sé si voy a ver esto creo que es lo más fino que se puede. Yo tengo acá la molar del lado derecho. Acá tengo mi premolar. Tengo mi otro premolar. Este es mi canino. Y estos son mis incisivos. ¿Verdad? Yo quiero intruir incisivos. Esto está una mordida profunda. Yo sé que el tratamiento va a involucrar la inclusión de los incisivos. Oye, entonces coloco acá, vamos a representar aquí mi tornillo interradiculares, ¿ya? Voy a colocar acá un tornillo interradicular y aquí voy a colocar otro mini tornillo interradicular. Y ahora vamos a colocar el arco de intrusión. Pasa por el huequito del tornillo, ¿no es cierto? Hace una cosa así como esta. Aquí sube de nuevo y entra en el tornillo. Se supone que este arco, para estar activo, o sea, está ahí y luego tiene que entrar en los brackets, ¿no es cierto? Digamos que el bracket está por acá abajo. Entonces, este arco tiene que descender para poder entrar en los brackets, ¿no es cierto? O sea, imagínense que esto, para poder ingresar, este alambre tiene que bajar y entrar aquí. O amarrarse a través de un segmentado que luego
va a generar una fuerza de rebote para que se introduzca, ¿cierto? Ya, la pregunta es, en este lado de acá, ¿se enrosca o se desenrosca? Se enrosca. ¿Se enrosca? Desenrosca. ¿Sí? Se enrosca, doctor. Se enrosca. O se desenrosca. ¿Qué dice? Se desenrosca. Y a este lado de acá, ¿se enrosca o se desenrosca? Al otro lado se enrosca. Bien. ¿Hacia dónde gira un tornillo? Para Horario. enroscarlo lo giras hacia la derecha. Horario. Derecho. Horario. Horario. ¿no es cierto? Hacia la derecha. Vamos a darle a esto. Cuando yo enrosco el tornillo, yo tengo que hacer esto. ¿No es cierto? Por lo tanto, si yo tengo un alambre que está acá arriba, ya, vamos a representarlo de otra forma. Vamos a ponerlo acá arriba. Y esto lo tengo que bajar. ¿Qué está haciendo este brazo? ¿Enrosca o desenrosca? Enrosca. 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 Este tornillo gira hacia la derecha. Pero aquí, este tornillo, cuando el brazo baja, ¿qué hace? Desenrosca. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió la idea? Sí. Muy bien. Entonces, esto fue un tema que, digamos, la empresa no lo diseñó para hacer específicamente esa función. Pero se dieron cuenta, uno de los coreanos se dio cuenta que podía sacarle jugo a esta alternativa. Este tornillo de enrosque inverso, ¿no? Es decir, que ahora yo lo ajusto hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y lo desenrosco hacia la derecha, ¿no? O sea, al revés, fue hecho para zurdos. Porque se supone que el zurdo piensa o debería funcionar, digamos, la forma de la mano y todo lo que él hace al revés, ¿no es cierto? Entonces era right-handed, ¿no? O sea, para diestros, y left-handed para zurdos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Había que colocar tornillo en este lado para diestros y en este lado tornillo para zurdos para que pudiéramos colocar nuestro arco de intrusión y tuviera éxito. La marca que vendía los mini tornillos, ustedes lo pueden encontrar en el internet, se llama Apso Anchor. ¿Sí? Apso Anchor y no recuerdo bien si Apso Anchor es la empresa o si es el modelo, ¿sí? De tornillos y la empresa es Dentos, ¿sí? Es una de las dos. O Dentos es la empresa y produce los tornillos Apso Anchor, que creo que es así. Dentos es la empresa y los tornillos son Apso Anchor, o es al revés. Vamos a entrar para salir de duda, ¿no? Dentos Dentos Co. Corea, esa es la empresa, y los mini tornillos se llaman Apso Anchor. Y ahí ustedes pueden entrar, diviértanse un rato. De verdad que son muy buenos tornillos, sino que el problema es que no eran muy baratos, ¿ya? En esa época los traía el doctor Berenguel, no sé si lo sigue trayendo, pero Berenguel no solamente es colega, es ortodoncista también, y es una excelente persona, es un tipo muy correcto, ¿no? Un tipo muy honesto. Y los productos que él vende, hace años que ya dejado de comprar estos tornillos porque obviamente el mercado se llenó de otras marcas más, pero realmente, o sea, con Rafael el trato siempre fue muy cordial, él siempre fue muy, muy desprendido, ¿no? La cosa es que viaja Luciano, o sea, yo dejo indicado que íbamos a trabajar con este sistema, viaja Luciano el siguiente mes que tocaba clase y me escribe por el WhatsApp, y luego me manda por Messenger, ya no me acuerdo, y luego me llama por teléfono y me dice, Armando, tu tornillo se rompió.
Entonces yo le dije, qué raro, la verdad, o sea, no entiendo por qué se puede haber roto, porque de verdad que eran muy buenos tornillos, ¿ya? Era una muy buena calidad de tornillos, nunca habíamos tenido problemas. Pero le digo, mira Luciano, no te preocupes porque Rafael, o sea, este doctor Berenguel, es una persona, digamos, muy consciente, y si se ha partido como parte de la técnica, entonces él nos lo va a cambiar. Además, estamos hablando de Luciano, o sea, Luciano es un profesional con muchísima experiencia, ¿no? Difícil que se le pueda romper un tornillo a doctor Luciano. Me dice, mira, voy poniendo el otro, poniendo el otro tornillo, y ya después, la siguiente que tú vengas, le pones el tornillo que te devuelvan, pues, ¿no? Pero, o sea, aparte el tornillo se había quedado metido dentro del hueso. Yo le digo, ya anda poniendo. Al poco rato me escribe de nuevo, me llama, me dice, Armando, se rompió el otro tornillo. Y yo dije, no, ya no puede ser. Mira, la verdad que qué raro, los tornillos habrán estado fallados, pues, ¿no? Bueno, observa los empaques, déjame los fragmentos, ¿no? Tomo un par de radiografías para determinar la posición de los tornillos y no hay problema, pues, o sea, iré yo a hablar con Rafael y le diré que ha pasado algo con los tornillos. Así que pasó, el siguiente mes me fui, este colega, residente de la especialidad, había hecho una pequeña cirugía para sacar los fragmentos que se habían quedado metidos dentro del hueso. Entonces ya conversando más tranquilo, le digo, ¿y qué tal? ¿Lograste sacarlo? Sí, me dice, ya logré sacarlo. O sea, se le partieron al maestro, felizmente que fue mi maestro, que se le rompieron los tornillos. ¿No? Así pasa, pues no hay nadie que no se le haya roto alguna vez un tornillo, y de verdad, o sea, a todo el que ha puesto tornillo alguna vez se han quebrado. Entonces le digo, pero a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Le digo, o sea, como hicieron mucha fuerza. No, me dice, ya, el doctor estaba poniendo el tornillo, se le ha partido. Bueno, digo, y entonces, a ver, te dieron el tornillo, ¿y qué hiciste? ¿Lo esterilizaste? Sí, claro, me dice, doctor, lo esterilicé. En autoclave. No, pues doctor, si no teníamos autoclave, lo metí a la estufa. Entonces lo había metido a 120 grados por 1 hora y algo, los dos tornillos, y el pobre titanio lo había calcinado. Entonces estos tornillos se iban a partir de todas maneras. Entonces los tornillos ya vienen estériles, algunos, los que vienen de Brasil, vienen estériles por rayos gamma, radiación, que es otra forma de esterilización, que nosotros normalmente no utilizamos aquí en el Perú. ¿Ya? En Brasil tienen esterilización por radiación y no es caro para ellos. Ellos tienen ya permisos, tienen licencias para utilizar este tipo de, digamos, de dispositivo que obviamente genera una esterilización muy rápida, ¿no? Y no debilita ni fatiga al instrumental. Y la otra opción es obviamente someterlos a la esterilización por autoclave. Los mini tornillos que vienen para ser esterilizados por autoclave vienen justamente con un indicador, o sea, viene un tester que cambia de color con la esterilización, que nos indica a nosotros que el proceso de esterilización realmente ha sido eficiente, ¿no? Se vuelve de color marrón, si no me equivoco, y eso quiere decir que las esporas que estaban ahí dentro de tester murieron, ¿no? Y se degradaron, entonces automáticamente se pinta de otro color. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque el calor seco, que ha sido la principal fuente de esterilización que nosotros hemos utilizado, o sea, sí deteriora y deteriora muy rápido el instrumental del computer. Entonces, ese es uno de los factores que nosotros debemos tener en cuenta, porque tampoco es que compramos instrumental para estarlo reponiendo en muy poco tiempo. O sea, es un instrumental que debe cumplir un ciclo de años, ¿no? Dentro del uso, obviamente cada especificación. Y en cuanto al cloro, les cuento otra historia para que tengan ustedes idea y que no lo hagan en realidad, para que no lo hagan. En el año 90 yo estaba siendo internado en el Hospital Naval y llega a Perú. Yo creo que fue probablemente uno de los primeros, si no es por decir el primer caso de SIDA reportado, creo yo, acá en Perú. Era el hijo de un almirante que
había vivido en Europa y prácticamente venía a morir a Perú porque ya estaba bastante enfermo, ¿no? Su familia lo trajo y obviamente no se conocía, para el año 90 no se conocía prácticamente nada que era el SIDA a nivel de salud. Entonces, el Hospital Naval tiene al costado una base naval de Estados Unidos que tiene que ver con una base médica naval que se llama el NANRIP y se le pidió a ellos que mandaran los protocolos para poder atender al paciente. Obviamente entenderán ustedes en esa época las consideraciones eran enormes, mandaron prácticamente un libro que parecía una enciclopedia lleno de información en inglés, ¿no? Pero ya era la premura de que había que atender al paciente. El que atendió al final fue el jefe de servicio, que tuvo que hacer una extracción a este muchacho, ¿no? Y no se les ocurrió mejor idea que empezar a rociar, no les miento, galones, ¿ah? Eh, lejía por la unidad, por el sillón, las bandejas, el piso, ¿no? Y cerraron el consultorio 2 días, creo, para asegurarse de que muriera el virus. La cosa es que cuando abrieron el consultorio nuevamente, el consultorio quedó arruinado, o sea, quedó totalmente inservible. Esa fue la primera vez que me enteré que el cloro se comía el acero inoxidable. Y lo pude ver en vivo y en directo. Entonces, el cloro no es un buen elemento esterilizador. Con muchísimo cuidado. El otro factor, ¿no? Llámame a alguien más, por favor, a Marcelo, otro compañero. Ya, Vania. Doctora, Sí, doctor. ¿cómo influye la toxicidad de los elementos de desinfección de los pacientes? Mm, ¿Serán tóxicos? ¿No serán tóxicos? ¿Cuál de ellos consideras que es el más tóxico? Porque lo usamos de manera convencional, ¿verdad? claro, o sea, sí, definitivamente son tóxicos porque son químicos muy fuertes Ajá. y muchos son para, incluso son solo para materiales inertes, ¿no? No pueden tener contacto con la piel. Creo que el único que no sería tóxico sería el alcohol. Todos tienen cierto tipo que causan cierto tipo de daño. Y depende de la concentración, ¿no? Claro. Ahora con el COVID pasó otro problema, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y ustedes, no sé, pregunten en sus familias, mucha gente ha borrado huellas dactilares de la mano, ¿no? Por el alcohol. Yo creo que hubiera sido mejor que no simplemente nos lavemos la mano, ¿no? Pero era parte también del desconocimiento, ¿no? Pero mucha gente ha tenido problemas con huellas dactilares post pandemia, muchísimo. O sea, de una vez que te fijas las células, la yema de los dedos, las palmas de la mano, también era un gran problema. Pero utilizamos los glutaraldehídos, que han sido siempre los elementos, digamos, predilectos, ¿no? Por el costo también, ¿no? No son tan onerosos como otros químicos sintéticos más modernos, ¿no? Que han tratado en el tiempo de poder masificarlo dentro de una competencia también grande, ¿no? Pero de todas maneras, todos, finalmente todos, son tóxicos, ¿no? La pregunta es, si una vez que los has desinfectado, lo tienes que volver a lavar, estará libre de gérmenes. ¿Qué dice Marcelo? Lo ideal sería de que sea enjuagado con agua destilada para que tratar de asegurarnos de que no haya una recontaminación. Así es. Claro. Y es complicado, pues, ¿no? O sea, realmente, en la mayor parte de los casos, lo que haces es lo sacas, lo pones al caño y lo Sí. vuelves a utilizar. Tenemos o una desinfección que es relativa en realidad.
El otro medio, ya hemos hablado un poquito, bueno, por lo menos de lo que nosotros no hacemos, ¿no? La esterilización por radiación, por rayos gamma, que como les digo, la hacen nuestros vecinos aquí en Brasil, ¿no? El otro es la esterilización ultravioleta, ¿no? Un tiempo se puso de moda y pensábamos al comienzo que era un buen sistema para nuestro instrumental, justamente por lo que decía Kinner, ¿no? De tema de tratar de no quitarle el corte a nuestro instrumental, el filo, ¿no? Entonces secar, o sea, desinfectarlo, lavarlo y luego meterlo un rato ahí digamos, una lámpara ultravioleta. Pero yo creo que más allá ¿cómo se llama? De que el instrumental crea que esté en la playa, no funcionaba para nada. Que es lo que hacen hasta el día de hoy quienes te hacen manicure, pedicure, ¿no? Meten el instrumental y, bueno, al final no sé qué tipo de desinfección se realiza, ¿no? Y bueno, y la desinfección finalmente de la unidad dental y del ambiente, ¿no? Del aire, del consultorio, que fue otro tema que se puso muy de moda, ¿no? Lámparas ultravioletas sí para una desinfección del ambiente. O sea, había que salir del consultorio, prender las lámparas y luego apagarlas y volver a ingresar, ¿no? Y los famosos ionizadores, ¿no? Pero que también todas estas cosas son dañinas al final para el ser humano, ¿no? O sea, tú no puedes sobrevivir realmente o no deberías convivir en un ambiente ionizado, ¿no? Esto definitivamente produce cambios a nivel celular. Sin embargo, es otra forma que se propugnó para el manejo digamos, de la eliminación de gérmenes dentro de los consultorios, ¿no? O sea, la ionización y las lámparas ultravioleta pues, se pusieron de moda, ¿no? Pues, en realidad han habido elementos que sí son sensatos, que realmente cuidan la salud, que nos brindan a nosotros también la seguridad de que estamos atendiendo sin ser nosotros vectores de contagio y obviamente protegiendo nosotros también de ser contagiados, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que realmente a veces no tienen sentido y que lejos de ser buenas para la salud, terminan siendo todo lo contrario, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado también con la información que a veces nos llega, ¿no? Hubo una empresa que comercializaba los sistemas de vacuum, ¿no? El suctor de alta velocidad para las partículas del ambiente. No sé, todo esto queda un poco a la idea de que suceda. Muy bien, doctor. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Sí, doctor. Tengo dudas con respecto al uso del amonio cuaternario Ajá. en lo que son nuestros alicates. Porque hay un producto, hay infinidad de, ¿no? de productos de amonio cuaternario que se dice se utiliza para materia inerte, ¿no? Equipos. Entonces podemos también utilizarlo en nuestros alicates de ortodoncia. ¿Qué dice doctor Marcelo? Bueno, el amonio cuaternario se considera como un desinfectante de mediano nivel, como lo había mencionado. Lo ideal sería de que utilices algo de más alto nivel, como puede ser el ultraldehído al 2%, como había mencionado. De ahí más información respecto en la actualidad de lo que se viene usando el amonio cuaternario, la verdad que no he profundizado. Si nos pudiese brindar más información al respecto, le agradecería, porque así no sabría decirle. Sí.
El amonio cuaternario más estuvo destinado a la desinfección de superficies, ¿no? Y ese es otro tema también que no lo sé. Yo a veces digo, no nos morimos porque somos bien fuertes, ¿ah? Porque en algún momento se propuso también para desinfectar a las personas, ¿no? No sé si ustedes pasaron por eso, pero en la oficina nosotros teníamos un pulverizador, no me acuerdo ya, creo que hasta lo botamos después, pero y compré amonio cuaternario, entonces a la gente que entraba la rociábamos de amonio cuaternario antes de ingresar al consultorio, porque era parte de la indicación de ese momento, ¿no? En otra universidad donde yo trabajo, colocaban agua oxigenada y nos espolvoreaban con agua oxigenada. Creo que en todo caso era menos dañino que el amonio cuaternario, pero el amonio cuaternario lo utilizábamos entre paciente y paciente para pulverizar todo el consultorio, ¿no? Ahora, ¿qué puede implicar que eso lo inhales? La verdad que no lo sé, habría que ver realmente los niveles de toxicidad pero el nivel de desinfección es relativo. Lo que pasa es que en realidad, por ejemplo, para el virus de COVID-19 se estableció que casi todas las medidas de desinfección funcionaban. O sea, era un virus altamente lábil, ¿no? O sea, moría prácticamente con todo, gracias a Dios no era resistente, pero sí obviamente era contagioso. Entonces, finalmente, pues el amonio pasó a ser una de las formas o una de las herramientas, pero como les digo, dado más a la desinfección de superficies, bandejas, la misma unidad dental, ¿no? Paredes, pisos, ¿no? Y como le digo, en algún momento la recomendación fue polvorear a la gente, pero con resultados que nos enteraremos probablemente a largo plazo. Sí. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Preguntas. Doctor, solo para que quede, o sea, como un esquema de repente que pudiéramos utilizar nosotros en la desinfección de nuestro instrumental, que es que no está en contacto con sangre, ¿no? Eh, el sablón sería entonces el ideal, el glutaraldehído. El sablón es el más utilizado, no es el ideal, pero es el más barato, ¿no? Eh, Existen otros compuestos sintéticos que son un poco más caros, ¿no? Y lo ideal sería que pasen por un sistema de ultrasonido, ¿no? O sea, es la limpieza o la primera desinfección a través de un elemento químico con la ayuda de un sistema de ultrasonido que permite el desprendimiento de las partículas que hayan quedado adheridas o de alguna manera en contacto con el instrumental. Y de ahí podríamos tener un segundo sistema de esterilización, ya sea autoclave o nuevamente una desinfección. El instrumental tiene que ir a algún sitio una vez que sale de la boca. Eso de que no tiene contacto con la sangre, eso es mentira, pues, porque nosotros trabajamos en la cavidad bucal, ¿no? Lacerando la cavidad bucal todo el tiempo, ¿no? Y que no veamos la sangre no significa que no esté. O sea, por ejemplo, un día haces bandas. O sea, podríamos pensar que las bandas no son altamente contaminadas, claro que sí. Entonces estamos incrustando esas benditas bandas en el SIDA todo el tiempo. Y tanto en el procedimiento entre quienes colocábamos, las sacábamos, el arrastre de las bandas en los modelos. Entonces el glutaraldehído es muy utilizado porque es más barato y por lo menos es mejor que desinfectar con alcohol, ¿no? Yo me acuerdo aún las campañas que hacíamos para cuando hacíamos exámenes en los colegios, ¿no? Cuando mandaba a la universidad,
Tenías un frasquito de alcohol, en el mejor de los casos te daban tu frasquito de alcohol yodado, y con ese instrumental veías, pues, no sé, 100 niños, ¿no? Con el mismo espejo, la misma pinza, el mismo explorador. Entonces, no sé, es más barato. No es el mejor, pero es el más barato. En la universidad tenemos autoclave. Sí, doctor. Ujú. ¿Y ustedes esterilizan ahí en la universidad? Sí, doctor. La experiencia que tenemos nosotros en otros sistemas, ¿no? Los autoclaves tienen reportes, pues, ¿no? Pues ahora los sistemas están computarizados, entonces se tiene idea de la cantidad de ciclos que ha hecho el residente por cada paquete instrumental. Y se sabe, obviamente, cuántas veces ha esterilizado el instrumental. Entonces se lleva una bitácora en realidad que se va contabilizando. Entonces, cuando se ve que un residente, por ejemplo, en una semana no ha entrado a la zona de esterilización, entonces se le llama porque, o sea, nos quedan serias dudas de qué fue lo que hizo con ese instrumental. Es otra de las ventajas del autoclave, ¿no? O sea, no puedes abrir porque obviamente tienes que completar el ciclo de esterilización, pero a la vez te da un reporte, casi todos vienen con un sistema de contabilidad, muchos de ellos con winchas, donde sale el reporte, ya sea a un USB o a través de una winch impresa, o se puede imprimir la información donde te dice cuántas veces ha sido usado, en qué horas, cuánto tiempo, y que se pueda ver realmente la frecuencia. Entonces eso te da otro nivel, digamos, de tranquilidad dentro del proceso de esterilización. El calor seco yo creo que no va a dejar de ser usado por la versatilidad que tiene y porque es más barato. O sea, definitivamente, o sea, es el más empleado por todos los colegas, ¿no? O sea, en todos los consultorios hay una unidad de calor seco, por lo menos. Los otros sistemas todavía siguen siendo un poco caros. Pero el ciclo debería ser realmente ese, ¿no? El instrumental debería pasar primero por un sistema de desinfección con ultrasonido, luego el lavado, el secado, el embolsado, y debería pasar por el ciclo de esterilización en autoclave, y luego el almacenamiento temporal con fecha, ¿no? Para saber la fecha de esterilización y tener en cuenta cuánto tiempo puede durar ese instrumental empacado para ser usado. Y si no, pasado el tiempo tiene que volver a ser esterilizado y pasar el ciclo completo nuevamente. Con el instrumental en calor seco es más difícil poder hacer esto. O sea, abres la bandeja, sacas el instrumental y prácticamente estás contaminando el resto del instrumental si es que no tienes mucho cuidado. Y el nivel de toxicidad, sí, obviamente, es importante. En alguna oportunidad me rompí la nariz hace ya algunos años, ¿no? Y me acuerdo que me desinfectaron, porque me rompí la nariz y me hice un pequeño corte. Y no se les ocurrió mejor idea que echarme sablón en la cara, ¿no? Entonces, como les digo, nuestro nivel de resistencia siempre es puesto a prueba, ¿no? Gracias a Dios no me pasó nada, pero pudo haber sucedido, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Cómo están manejando el instrumental en la clínica ustedes? ¿Ah? O sea, ¿tienen un recipiente con glutaraldehído para remojar el instrumental inmediatamente después que lo usaron? ¿No? No, Esa sería una buena política, ¿saben? O sea, cada uno, nosotros nos mandamos, o sea, nos compramos unos tuppers, y ahora hay variantes mucho más bonitas, pues, o sea, hay tuppers que son más elegantes, ¿no? Incluso en acrílicos de colores, ¿no? Entonces se compran en la clínica, cada uno tiene
recipiente al lado donde van colocando el instrumental que van descartando, ¿no? Y eso por ustedes mismos, ¿no? En realidad, más que por el paciente, por ustedes mismos. O sea, sale el paciente, va a esa primera, digamos, a ese primer elemento de desinfección, y luego ya después tranquilos pueden lavarlo, ¿no? Y luego pensar si lo van a volver a desinfectar o si va a pasar a esterilizar, ¿no? Pero deberían tener cada uno en el cubículo donde va a trabajar su bandeja con, por lo menos, ¿no? Por lo menos con su metanolín, ¿no? Muy bien, doctores. Muy buena presentación, Marcelo. No se olviden de subirlas al chat, ¿sí? Eh, me gustó mucho los artículos que seleccionaste también. Han estado bastante acertados, muy hilvanados con la presentación. Y creo que a Muchas todos gracias. han estado realmente refrescados en el tema de los procesos de bioseguridad y en los elementos que normalmente utilizamos, ¿no? Para hacer un poco más de patria, Marcelo, te encargo, Dígame. complemento. Primero, un flujo de desinfección y esterilización. Un poco lo que hemos hablado hace un rato, tratando de redondear o resumir el tema, ¿no? Paso 1, haz tal cosa. Paso 2, haz tal cosa. Paso 3, tienes la opción de hacer esto o de hacer esto, ¿cierto? Eso como una pequeña guía para tener un flujo en la clínica de cómo vamos a manejar los instrumentos. Y la otra, abusando ya de tu generosidad para con el grupo, es las principales marcas comerciales y los precios. Y eso le preguntas a cualquier casa comercial que tengas a mano, de tal Betty, cualquiera de nuestros proveedores, ¿no? Oye, ¿qué elementos hay de desinfección? ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles son los precios? ¿No? Quiero algo para el ultrasonido, ¿qué variantes tienes? Ya, quiero algo para una cuba, para remojar un instrumental, ¿qué variantes tienes? Hay otros que son como unos sobres donde puedes meter el instrumental y los dejas ahí simplemente en contacto. Eso tiene obviamente otro precio, ¿no? Como para tener una idea en el mercado qué se puede encontrar y a qué precio, ¿no? Yo creo que con eso estaría más que redonda la exposición. Ya, doctor, está bien. Listo, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctores. Si no hay ninguna pregunta o duda adicional, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy y nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Ok, doctor, hasta luego. Hasta el otro miércoles, doctor. Cuídese. Descanse bien. Tome agua. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas noches con todos.